Hola, mi nombre es Adrián Pineda y esto es Personalidades Hispanas en Canadá. Cómo se vive la migración y es desde la humanidad. Yo creo que entre más humanos nos convirtamos, más empatía desarrollamos y más conciencia de la importancia que ese migrante representa en la comunidad y en la sociedad donde estamos. Jorge Umaña, de origen costarricense, es diplomático, docente universitario, consultor internacional, escritor y músico. Llegó hace no mucho a Canadá con el objetivo de representar a Costa Rica a través del consulado aquí en la ciudad de Toronto. Y no le llevó mucho tiempo para crear lazos entre los costarricenses fuera de su país, así como con otras comunidades de toda Latinoamérica y de otros países. Y ahora, después de aproximadamente 2 años de gestión, cierra un ciclo como uno de los cónsules de Latinoamérica más emblemáticos y entrañables de estos tiempos en Canadá. Muy buen día, te doy la más cordial bienvenida a una entrega más de Personalidades Hispanas en Canadá. Mi nombre es Adrián Pineda y te agradezco que nos acompañes nuevamente. Recuerda que está la invitación para que te suscribas al canal de Hispanic Canadian Arts dándole clic a la campanita y al botón de suscribir para que te lleguen las notificaciones de todo lo que se publica en este espacio. Ahora sí, te invito a que me acompañes a conocer un poco más de la vida de Jorge Umaña. Esta comunidad de hispanos migrantes aquí en Canadá, pues sabemos bien qué significa la experiencia de migrar, pero alguien como usted que ha estado por tantos otros lados, ¿cómo usted definiría la experiencia de un migrante fuera de su país? Bueno, la migración es un proceso natural, es algo, y creo que poco a poco tenemos y tiene la humanidad que ir entendiendo que son factores humanos, son factores de necesidad muchas veces y son elementos que hacen y enriquecen la multiculturalidad, y con la multiculturalidad lo que viene es una mejor entendimiento de la sociedad que nos permite al fin y al cabo entendernos de modo que podamos dirimir los conflictos de otras maneras. Entonces, cuando uno migra, cierto que se lleva todo lo que ha vivido de su pasado, de su país, bueno, vos como mexicano, toda la exquisita comida y todo lo demás, pero llega uno aquí y confluye y empieza a entender otras culturas, empieza a darse cuenta que el mundo es tan amplio y tan pequeño como uno lo quiera ver. Y la migración, como fenómeno natural, tiene que entenderse como una posibilidad de las personas y de alguna manera que la gente entienda las dificultades que los migrantes pasan. Muchas veces tiene que ver con un idioma diferente. Tienen que venir aquí a empezar a aprender el idioma. Y conste que hay que decirlo, el inglés no es de los idiomas más difíciles que hay. Claro. Es más, nosotros tenemos una ventaja comparativa porque el español es un idioma de los que se consideran más o menos complicados por las conjugaciones de verbos y ese tipo de cosas. Sí. Pero entrar en una dinámica y a mí me ha pasado, las cosas tan sencillas como entender las carreteras en Toronto. No estoy viendo unos estudios que hablan digamos, rankeaban a varias ciudades en lo difícil que es manejar en esas ciudades y lo complicado que es en función de tantas reglas diferentes que puedan haber con relación a lo que uno está acostumbrado. Entonces, es cambiar la mentalidad por completo. Completamente. Y eso es la migración. Ahora me estabas preguntando que cómo se vive la migración y es desde la humanidad. Yo creo que entre más humanos nos convirtamos, más empatía desarrollamos y más conciencia de la importancia que ese migrante representa en la comunidad y en la sociedad donde estamos. Pensando en este pequeño Jorge allá en Costa Rica. De edad, porque no he crecido mucho tampoco. De edad. ¿Se visualizaba como alguien que fuera a representar a su país en otro país y apoyar a sus compatriotas? ¿O cómo se dio este proceso de decir,
voy a convertirme en cónsul. El pequeño Jorge, si entendemos pequeño como digamos la etapa escolar, no me visualizaba representando al país. Posterior, ya el adolescente joven, ese sí ya empezó a perfilarse. Lo que pasa es que parece mentira, pero tengo muchas habilidades que las he podido desarrollar siendo cónsul, que no son normales de la función consular. Por ejemplo, ahora fuera de cámaras hablábamos que soy músico. He hecho, bueno, no sé, lo que se te ocurra. Practiqué hockey, ¿cómo se dice? Hockey, ¿sí? Practiqué cosas que tal vez desde la perspectiva canadiense son muy sencillas, pero uno como latinoamericano, claro, son experiencias que le van sumando a la labor. Tengo la dicha de haber escrito ya a estas alturas 8 libros. El primero siempre complicadísimo, me lo devolvieron de la editorial como 15 veces. Ya el octavo ya como que aprendí a escribir, dicen, ¿verdad? Y ya fue más fácil, pero bueno, escribí, he hecho música, he hecho teatro. Entonces, todas esas habilidades, cuando me enfrento a la realidad de ser cónsul, me permiten también compaginar con las diferencias y las diferentes entes artísticos que hay en la ciudad. Y no solamente con la costarricense, que pues por supuesto es mi campo primario, sino con la latinoamericana, porque al final Latinoamérica en una ciudad tan grande, tan diversa como Toronto, es eso, nos vemos como una sola entidad. Y si trabajamos por eso, creo que nos va mejor. Claro. La comunidad costarricense aquí cónsul, es una comunidad que se ve mucho menos que otras. ¿A qué diría usted que se debe? Que la gente sí está muy contenta porque uno sabe de Costa Rica que es paisajes increíbles, unas experiencias de ecoturismo, por ejemplo, de primer mundo, pero ¿será que la gente sí está muy contenta allá y por eso no salen del país? Bueno, somos un país comparativamente pequeño en territorio. Representamos 0,003% de la superficie terrestre del mundo, que es poco. Y aquí hago un paréntesis que creo que les puede interesar a los que están viendo este programa. Protegemos el 5% de la biodiversidad del mundo. O sea, el 5% de la biodiversidad del mundo está en nuestro territorio y nos hemos comprometido a protegerlo. Entonces, bueno, imagínense, más del 50% es área protegida, bosque protegido en primero o segundo grado. Imagínense el 50% de Canadá, si hiciera una cosa así. Claro. Somos pequeños en superficie, pero queremos generar ejemplo en ese sentido. En cuanto a la comunidad costarricense, bueno, te decía que somos relativamente pocos. Eso significa que aunque tengamos mucha migración, va a ser poca en comparación a otros países. No estoy diciendo que tengamos mucha migración, sino que aunque la tuviéramos, sería aún así poca. Claro. Es decir, si el 100% de Costa Rica, que somos ya para este entonces digamos un poco más de 5 millones de habitantes, se viniera entera para Canadá, no representa nada para este país en claro, términos de la capacidad de absorción que pueda tener. De modo que efectivamente la población migrante costarricense es, como decía, comparativamente poca. Y eso también, como vos lo indicabas, tiene que ver con la estabilidad del país. Somos una de las democracias más antiguas del mundo, la 21 del mundo, y primera o segunda de Latinoamérica en estabilidad. Claro. En elecciones consecutivas desde el momento de su independencia.
y hemos hecho un gran esfuerzo y una gran labor en crear esa estabilidad política que ha permitido también de la mano una estabilidad económica en el que nos hemos también convertido en receptores de migrantes. Migrantes nicaragüenses, cubanos, venezolanos, de otros, que también pues, ven en nuestro país una nueva forma de iniciar sus vidas y pues migrar, que es lo que hablábamos ahora, ¿no? Claro. Este proceso de migración, Cónsul, para mucha gente que llega particularmente a Toronto, a esta zona de Ontario, es un reto no solamente por encontrarse una comunidad diferente, sino por la mezcla de tantas culturas. Pero sin duda, me parece que un reto quizás hasta mayor es usted que ha pasado por culturas tan contrastantes. Ha estado en Alemania, ha estado en Asia, en Pakistán, ha sido Pakistán. ¿Cómo ha sido su experiencia y cómo poder compararlas? Es muy interesante eso que me preguntas, Adrián, porque ahora que hablábamos de la migración, la verdad es que yo hablaba desde el corazón, desde lo que yo vivo, porque uno es un migrante también. Con algunas facilidades, si se quiere, que es que básicamente que uno migra ya con trabajo, pero las dificultades son muchísimas. Y yo sé que mucha gente que está viendo este programa y está escuchando se identifica cuando se habla de las dificultades con la familia, las dificultades con las culturas, incluso cosas tan pequeñas que tal vez migrando de Latinoamérica a Canadá no se notan tanto, pero por ejemplo la comida es complicado. Claro. Son temas y sabores a los que nuestros estómagos, nuestros cuerpos no están acostumbrados. Y todos esos detalles pues van poco a poco haciéndolo sentir a uno de repente débil o cansado o triste. ¿A qué le sabía la comida en Alemania? Hay mucho, se come mucho embutido en Alemania. Mucho conservador. Sí, de hecho tengo una anécdota. La primera comida alemana en la Alemania que pedí en alemán fue a un turco. O sea, comida turca, un kebab. Se llama un kebab, ¿viste? Le dije yo al turco, en Berlín. Okay. Entonces eso, la globalidad, la globalización nos lleva a eso, ¿no? O sea, probablemente alguien dirá, bueno, yo vine a Canadá a probar tacos mexicanos, ¿no? Que ya uno se encuentra aquí por todos lados. Sí. Esto en Alemania, luego Pakistán, que quizá culturalmente pudiera tener un poquito más similitud con los hispanos por su latitud, pero ¿cómo fue la experiencia ahí? Igual, complicada, es un país, estuve también en India, Pakistán e India estuve. Y que de esos hay muchos aquí, por cierto, ¿no? Sí, no se encontró de repente alguien. Bueno, un conocido no, pero sí he disfrutado mucho la comida india de acá y pakistaní de acá, porque precisamente al haber tantos, ya los productos y las cosas ya son más accesibles aquí. Y sí, he ido a restaurantes muy interesantes que no están patrocinando el programa, así que no los voy a mencionar. Pero en efecto, Pakistán e India son países muy grandes en extensión, territorio. Los dos están en el top 7 en territorio y con mucha población. Entonces las dinámicas vienen marcadas por eso. Hay mucha gente en la calle, el tráfico es enorme. Utilizan sistemas de transporte que del lado occidental no se ve mucho. Unas cosas se llaman los tuk-tuks. Son unos taxis pequeños que van por todo lado y se meten. Y es una experiencia distinta a lo que uno está acostumbrado. Incluso en mismo México, una vez que estuve ahí, la primera vez que estuve ahí me sorprendió el tráfico. O no sé cómo lo dicen, la cantidad de vehículos, ¿no? que hay.
No sé si eso se usa así. Sí, el tráfico. Porque eran muchos. Para mí fue muy sorprendente. Era, como te decía, el Jorge más joven que venía descubriendo otras dinámicas, pero eso me llamó mucho la atención en su momento. O sea, es probar la experiencia de migrante de todo a todo. Sí. Desde la comida, desde el tráfico. Los vuelos. Claro. Imagínate, todavía me acuerdo lo que era llegar hasta India desde Costa Rica. No sé, 20 horas de vuelo, cambiar de usos horarios. Es complicado. De repente muchos de ustedes dejaban a su familia y se iban de primeros. Y hasta el tiempo llegaba la familia, ya cuando estaban estables, se habían estabilizado. Bueno, no sé incluso cómo habrá sido tu caso, pero todos los casos de migración son importantes y son dignos de mención. Yo creo que todos, si ustedes se topan migrantes en la calle y en el contexto nuestro hispanoamericano, eso es un buen tema de conversación. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué? Conocer experiencias de otros que le puedan a uno ayudar en el lugar. Muchas veces dice, mira, para sacar la licencia tienes que hacer esto y esto. No olvides esto. Mira, este es el mejor lugar para poner a los hijos en la escuela. Trata de buscar una casa por aquí, por allá. Todo eso es eso ayuda. Valioso, valiosísimo. Uno como migrante lo agradece mucho y de eso se trata, ¿no? Es que habla de una experiencia justamente donde para eso estamos, y creo que los hispanos lo cumplimos muy bien en ayudar a los que vienen, ¿no? En decirles, vete por aquí, búscale por acá, porque de eso se trata. Esta migración, desde su perspectiva, Cónsul, con una misión muy específica por cumplir, y particularmente en esta élite de la política, uno pensaría que la gente dentro de esta burbuja es un tanto alejada. ¿Cómo usted ha logrado el estar cerca de la gente a pesar de formar parte de esta élite? Empatía y trabajo. Porque hay un trabajo formal que es sacar pasaportes, hacer cédulas de identidad, inscribir nacimientos de costarricenses. Pero hay un trabajo, y ese es el que de repente es más agotador, que es la agenda de un cónsul que trabaja siempre está llena. Siempre hay actividades, siempre hay eventos a los que la comunidad invita. Y yo he tratado de ir a todo lo que me invitan. Estar presente, que sientan que hay un apoyo. Porque eso es lo que busca la gente. La gente necesita eso. Necesita los que están emprendiendo. Importantísimo que gente que está emprendiendo sienta que de repente uno desde su institucionalidad no le puede pues, dar dinero, le puede dar un apoyo económico en otras líneas, pero solo la presencia de uno destaca, hace que esas iniciativas cobren otro sentido y empiecen a ser escuchadas en la ciudadanía y en la sociedad. Porque hay que recordar que Canadá es eso, ¿verdad? Muchas veces la presencia de los cónsules ayuda a que autoridades canadienses se empiecen a interesar por ciertos proyectos. Claro. Y ahí es donde tenemos que impactar, yo creo. Ahí es donde tenemos que estar. Aquí es donde tenemos que estar. Seguramente podríamos hacer una lista, Cónsul, de nombres de personas que han sido impactadas positivamente por usted, que los han ayudado desde registrar a su pequeño o pequeña que nació fuera del país, y seguramente en otros contextos mucho mayor, de más impacto. ¿Quién estaría en su lista de personas a las que usted les agradecería, por ejemplo, por haberlo ayudado en algún momento? Mi familia, mis padres, que tal vez uno ya viejo entiende el sacrificio que ellos han hecho para que uno esté aquí sentado, personal y en todo sentido. Habría varias personas
por ejemplo, hay un profesor que me ayudó mucho. Él vio el talento en mí y él fue el que me impulsó a escribir este primer libro. ¿Se puede mencionar nombres? Claro, claro. El profesor, el doctor Jorge Sáenz. Se tenía que llamar Jorge para que sea. Él es una persona que yo agradezco muchísimo el apoyo que me dio en aquel entonces, ese impulso, y que me sigue dando. Hay muchos amigos que han estado conmigo en las buenas y en las malas. Muchos, la gran mayoría en Costa Rica por obvias razones, pero ya con el tiempo personas que conocí en Alemania, personas que conocí en India, en Pakistán, y aquí en Canadá una infinidad de personas han estado ahí y han mostrado aprecio y cariño por el trabajo que yo he hecho, costarricenses y latinoamericanos de todo sentido. Y por último, también esto es un trabajo que es inspirado por mi familia, ¿no? Mi hija y mi esposa, que también sufren de todos estos embates de la política y la migración que se mezclan en el trabajo de cónsul. Pero sí, mucha gente, bueno. También sería muy larga esa lista. Sí. Y en todos los ámbitos, porque hay un profesor en trompeta, Nelson Alfaro, que me ayudó mucho, que me ayudó a desarrollarme ahí, etcétera, ¿no? Le voy a hacer una pregunta que normalmente lo solemos hacer a los artistas. Sí. ¿Dónde puede escucharlo la gente? ¿Dónde pueden conocer más de su faceta musical? En realidad yo ahora solo me presento por invitación, okay, porque no estoy ejerciendo como artista. Entonces, a veces algún artista invitado me invita más bien, ¿no?, a participar de su show. Entonces voy por una canción, 2 canciones, ahí, en el mismo espíritu de ayudar, ¿no? Entonces son músicos que están empezando y entonces llegan, el cónsul vino, wow, no sé qué. Y en otros ámbitos, estuve también en la comedia, por cierto. Sí. Entonces... Le ha probado. Vamos con todo. ¿Cuál sería, ya para cerrar, cónsul, cuál sería, desde su perspectiva, su legado más trascendente? Hablando aquí de la comunidad hispana, por ejemplo, en Toronto, que es la que nos atañe. Mi legado es que yo haya sido, si acaso, en el mejor de los casos, un instrumento para que la comunidad latinoamericana esté más empoderada en la ciudad de Toronto. Eso es lo único que me mueve. Ver emprendedurismo exitoso, ver gente que está buscando cómo ganarse su pan y que poco a poco uno ve que se desarrollan y les va bien y les va mejor cada día y que abren sus negocios o que trabajan con ganas, que uno les ve que están en sus puestos y lo hacen bien. Y que sientan esa capacidad que da un país como Canadá y una ciudad como Toronto, de que puedan tratar y empujar para cumplir sus sueños. Claro. Estamos en un momento medular, cónsul, estamos saliendo prácticamente de la pandemia, estamos en un momento a nivel global, me parece que histórico, y nos enfrentamos próximamente a una recesión. ¿Cuál sería su mensaje para esta gente que escucha su voz, que ve en usted a alguien en quien guiarse? Bueno, por un lado, como cónsul, mi mensaje es: busquen a sus consulados, a sus cónsules, infórmense de cuáles son los servicios que brindan los consulados de sus países. Eso es muy importante, regístrense en sus consulados, que sus consulados sepan dónde están, etc. Y a nivel personal, que no pierdan la fe. La recesión puede venir, la recesión que tenga que venir, pero yo siempre he creído que al que hace las cosas con pasión, el que quiere salir adelante, puede hacerlo. Hay que poner corazón en todo. Y poner, hay una frase que a mí siempre me marca, y es que
y tal vez con esto cierro, hagan las cosas pensando que son para Dios y no para la gente, o para sus creencias más sagradas. O sea, no piensen que le hacen el trabajo a su jefatura inmediata, sino que la recompensa va más allá de lo que esa u otra persona puedan darles. Y de ahí van a salir. Que sirva esta entrega como un reconocimiento más a Jorge Umaña, amigo entrañable y fiel representante de la comunidad hispana aquí en Canadá. Muchas gracias por acompañarme una vez más en Personalidades Hispanas en Canadá. Recuerda, dale clic a la campanita y al botón de suscribirse y nos vemos la próxima.